Bueno, en todo este párrafo nos dijiste, a ver, digamos, hay gente que son tus colegas que están disputando, de que abusan de ese mal hablar, y como soy profesor en la UNLAM de esto, del bien hablar, te felicito por cómo hablas. Te vi con un montón de pibes en la plaza, estás hablando con los pibes, tu preocupación es la juventud más allá de los temas en general, pero ¿qué te decían? Hablo con todo el mundo, trato de hablar con todo el mundo. Obviamente, con los jóvenes uno tiene siempre una afinidad especial, digamos, una búsqueda especial. Pero para ellos vos también sos un referente, lo viste en la Moza. Sí. Por eso. Pero bueno, trato. ¿Qué te dicen? Porque en algún momento se hizo acalorada la charla. Sí. Bueno, hay toda una discusión acerca de la respuesta que tendría que dar el gobierno, la política, la democracia, la problemática de la juventud, y después hay un enfoque más global de preocupación por la aparición de ideas de ultraderecha, más agresivas, más violentas, más legitimadoras del odio, que preocupa a una juventud sensible. Yo creo que cuando hablamos de los jóvenes o de las jóvenes o les jóvenes, hablamos de muchas cosas diferentes, ¿no? No podemos generalizar y decir los pibes o las chicas piensan esto, no, hay de todo, hay sectores que son más conservadores, hay sectores que son más progresistas, hay miradas más incluyentes o inclusivas, hay miradas más jerárquicas y elitistas. La gente que nos escucha a nosotros en general suele tener una mirada más solidaria, más horizontal, más plural, más abierta, y está preocupado por el surgimiento de discursos que tienen una carga negativa, que tienen una carga distinta, digamos, de la que estábamos acostumbrados que porte la juventud. Bueno, y charlamos un poquito sobre eso, sobre lo que yo percibo que es un corrimiento hacia la derecha del conjunto de la opinión pública mundial, inclusive, porque uno no puede dejar de comparar lo que pasa en la Argentina con lo que pasa en España, con lo que pasa en Brasil, con lo que pasa en los Estados Unidos. Estamos analizando también el impacto psicológico y emocional de la cuarentena y de la pandemia, cómo influyeron todas las medidas restrictivas en los discursos, en las propuestas, en los valores, en las miradas, en los enfoques de las distintas personas, de la gente grande, de los jóvenes, y muy preocupados también por la necesidad de construir una agenda del progresismo, de la izquierda que contraponga con la agenda de la derecha, para poder generar también una ilusión, una expectativa en la posibilidad de construir un paradigma superador. ¿Viste? Nosotros decíamos durante mucho tiempo, no alcanza con definirnos post-neoliberales, no alcanza con criticarlo a Macri por lo que no queremos que haga, también tenemos que construir una agenda propositiva. Tenemos que buscar los valores que puedan expresar nuestro sistema de ideas para poder dar ese debate ideológico y cultural más allá de los candidatos. Pero los que están en la derecha hablan también de valores y claro, lo ponen el de la libertad por adelante de todo. Pero ¿qué es lo seductor de todo esto? Es una ensoñación. La gente que vota a la derecha o aquel joven que está seducido, y los conozco, están muy poco informados, dan vergüenza en los reportajes. No saben quién fue Bartolomé Mitre, ni tampoco Roca. ¿Y cómo podés venir de una historia liberal, de derecha o conservadora, de la Argentina, desde 1810, dejemos los virreyes, desde 1810 hasta hace poco, liberal, son 150 años, y nosotros tenemos que bancar que digan 70, 50, 180 años, Krieger, Bacena, Cavallo, Martínez de Hoz, todos los Rodríguez Larreta, toda la familia, y eso no lo saben. Lo único que siguen es una estrella de rock. Bueno, esto es lo que... No, yo creo que, a ver, tampoco no le voy a dar estatus de estrella de rock a nadie tampoco, ¿no? Sí. Es demasiado. No, yo creo que lo que hay es la expresión de un malestar. Sí. Y de la bronca, de ese malestar y de cierto desenfado, y hay incluso la idea a ver, yo decía la vez pasada el desequilibrio emocional como virtud. Sí. ¿No? La posibilidad de decir cualquier cosa sin procurar no ofender al otro, ejerciendo mi derecho incluso a ofenderte, a lastimarte, como si eso fuese algo positivo. Bueno, analicémoslo un minuto. Está claro, digamos, que las ideas de la igualdad, las ideas de la solidaridad, las ideas de la defensa de lo público, de la coexistencia de lo público con lo privado, tienen en este momento una dificultad enorme, que es que ese sistema ideológico no puede dar respuestas a problemas sociales muy profundos. Por ejemplo, a ver, nosotros creemos en la democracia, creemos en la igualdad, sí, pero tenemos que convivir con sociedades con mucha pobreza. La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿la pobreza se combate con menos Estado, con menos derechos laborales, con menos progresivismo? Ellos dicen que sí. Bueno, yo creo que no. Lo que pasa es que haya problemas estructurales
no significa que las causas de esos problemas o que las posibles soluciones provengan de ideas individualistas, mercantilistas, ¿no es cierto?, que consideren a la persona, podríamos decir, digamos, como una especie que tiene que competir por la supervivencia, cual darwinismo social. Seguramente eso va a profundizar el problema. Está llegando tu casa. Pero ¿cómo viene el mundo hasta acá? Desde los emperadores de Japón, de China, Luis XIV, el Estado soy yo, ese absolutismo, ¿no viene el mundo de derecha? ¿La izquierda no rasguña un poquito para la gente desde hace 150 años nada más? El planteo es, como está en crisis lo colectivo, lo comunitario, el Estado, la sociedad, sálvese quien pueda. Como está en crisis la idea de solidaridad, apostemos al egoísmo. Que las personas solas resuelvan su vida. Lo que pasa es que el problema que hay con ese planteo es que las desigualdades se acumulan y las injusticias se acumulan entonces. Entonces hay una promesa atrás de esa idea de mejora social como consecuencia del esfuerzo personal que se abstrae del contexto social, económico, cultural, que es lo que determina que las oportunidades de todos no sean las mismas, ¿no? No es lo mismo nacer en una familia con dinero que en una familia sin dinero, no es lo mismo nacer en una familia con contactos sociales y políticos que en una familia que no los tiene, no es lo mismo nacer en una familia que tenga libros, cuya casa haya libros, que haber nacido en una familia donde no haya cultura de lectura. Entonces, las sociedades encuentran mecanismos para resolver sus conflictos a partir de un sistema de ideas o de otro. Yo creo que la contradicción fundamental es individualismo versus comunidad. Nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra identidad, fruto también de las corrientes inmigratorias, fruto también de nuestros valores filosóficos, religiosos, digamos, que dieron origen a la argentinidad, parten de la premisa de que el otro existe, que el otro es importante, que el barrio, la comunidad, la colectividad constituyen nuestra propia identidad. Desde hace un tiempo, yo creo que sectores vinculados a la derecha norteamericana, más conservadora, empezaron a tratar de introducir ideas en América Latina más de la cultura sajona, donde, por ejemplo, se empezó a legitimar el rol social de las personas de acuerdo al éxito material que supieron obtener, ¿no? Hay un texto muy interesante que es de Max Weber que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde sostiene que a partir, por ejemplo, de las implicancias culturales de la religión protestante, se fue fomentando un tipo de organización social basado en el individualismo, en la competencia, donde, por ejemplo, a diferencia de lo que pasa con el cristianismo de Roma, donde los privilegiados son los pobres. Sí, claro, totalmente. Pobres, los marginados. Pero ese es Adam Smith, un presbiteriano escocés que hizo que no tengas culpa de querer ser egoísta. A la larga vas a terminar ayudando. Exactamente. Entonces esos valores que en Estados Unidos se desarrollaron, que provocó, por ejemplo, que en aras de la libertad individual llevada al extremo la gente reclame por su derecho a portar armas libremente, y que provoca, por ejemplo, matanzas horribles, porque el Estado no tiene por qué meterse en si vos querés tener... La sociedad del rifle, por ejemplo. Claro, por ejemplo. O en deformaciones del capitalismo que provocaron grandes monopolios, ¿no es cierto?, que son los que determinan, por ejemplo, qué vas a ver en Internet o qué no vas a ver. Esas ideas que obviamente, digamos, se han vendido desde Estados Unidos y desde algunos países de Europa, mostrando solamente los éxitos materiales, o sea, pensamos que Estados Unidos es solamente Nueva York y la Quinta Avenida, pero no nos damos cuenta que también hay una pobreza extrema. Eso, mismo en Nueva York, que tiene su Bronx, que tiene su Harlem. Cuando hablan de ese primer mundo, los países del primer mundo, los países que están bien siempre hablan, ¿cuáles son? Porque sinceramente en todos lados hay lumpen. ¿En todos lados? En todos lados. Lo loco de toda esta historia... No hay chicos en la calle en Cuba, eso sí... Lo loco de toda esta historia es que hemos traído ese modelo cultural, o que han importado ese modelo cultural, y han empezado a dar una pelea que me parece a mí preocupante, porque empezaron a pretender legitimar la lógica de la selva. Y empezaron a pretender legitimar la lógica del hiperindividualismo y de la competencia como única forma de construir relaciones humanas. Entonces, por ejemplo, hoy encontrás que la única racionalidad que un sector de la política argentina acepta es la del lucro y la rentabilidad. Entonces todo tiene precio de mercado. Entonces, por ejemplo, decís, el Estado por ahí tiene que cumplir un papel, porque, por ejemplo, yo entiendo que la luz tenga un costo y que ese costo haya que incorporarle a la rentabilidad de la empresa que la distribuye.
pero tengamos cuidado que si pensamos que todo es mercancía, capaz el día de mañana nos empiezan a cobrar el agua por la utilidad del agua, ¿no es cierto? Entonces, lo que decías el otro día, el gato, bueno, creo, totalitarismo de mercado. Exactamente. Es otro, sería otro tipo de dictadura. Llevar esa lógica, la lógica del mercado, que es legítima, Claro. pero a todos los órdenes de la vida. Entonces, por ejemplo, una relación te garpa o no te garpa. Claro. ¿Entendés? Entonces ya el otro no es una persona con sentimientos, con valor, el otro es un objeto, ¿me entendés? Que te dejó de garpar. Y vos en las redes sociales tú tenés que saber vender. Claro. Y en todo caso, ¿me entendés? Si la relación, te peleaste con, sí, ¿por qué te peleaste? Porque ya no me servía. Todo, ¿viste? Incorporamos incluso el lenguaje del mercado para explicar relaciones humanas. ¿Viste? No sé, a mí no se me ocurriría, por ejemplo, pensar las relaciones con mis hijas desde ese lugar. No, y con el fútbol, no, ni con, digamos, digamos, si uno, con la música, con las pasiones. Con el tiempo libre, ¿no es cierto? Todo, digamos, ¿es productivo o no es productivo? La lógica de la productividad llevada al extremo. Que es un ser humano que además deviene naturalmente en un ser humano solo, angustiado, atribulado por problemas que no logra comprender, porque en esa lógica del rendimiento, donde todo tiene que ser medido en términos económicos, en términos materiales, las personas empiezan a encontrarle una ausencia de sentido a la vida. De hecho, acuérdense lo que les digo, que como consecuencia de ese modelo vamos a empezar a ver un incremento en las enfermedades emocionales, psíquicas, psiquiátricas, Sí, cáncer mentales. inclusive, Bueno, porque va a psicosomático pasar. también, claro.